Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Urbano y soy parte de la sección número 34 de Introducción a las Ciencias Sociales. Mi matrícula es la siguiente. Y estoy en el horario de jueves de 10 de la mañana a 11:50 o 12. En el día de hoy, como pueden ver en el tema, voy a hablar sobre el mundo grecorromano, específicamente sobre datos importantes que impactaron a las naciones y a las civilizaciones, tanto del siglo V como del siglo actual. Cada una de esas cosas la englobaré al tema de la sociología. En primer lugar, tenemos la cultura y la filosofía. Las ideas filosóficas, las obras literarias y las estructuras de los pensamientos grecorromanos impactaron y moldearon la literatura en sí y las enseñanzas de aquel tiempo. Cabe recalcar que algunos filósofos importantes nacieron en esta era, en la era grecorromana específicamente, los cuales fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En segundo lugar, tenemos derechos y gobierno. El derecho romano sentó base en algunos o en la mayoría de los sistemas legales modernos. Conceptos como ciudadanía, derecho a la propiedad y contrato fueron los que tuvieron raíces en la era romana. También tenemos arquitectura e ingeniería. Los romanos introdujeron algunos modelos arquitectónicos y crearon algunas cosas como bodega, concreto, etc., los cuales podemos evidenciar o ver como evidencia algunos edificios importantes tomados actualmente como museos, los cuales son el Coliseo y el Panteón. Algunas imágenes de esta son las siguientes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven actualmente el Panteón y el Coliseo. Como próximo tenemos la lengua. El latín, la lengua romana, es aquella que creó lo que conocemos hoy las raíces de las lenguas romances, las cuales son español, francés, portugués, rumano, italiano, etc. También tenemos la religión. Como podemos recordar, en la era grecorromana, aquellas naciones, tanto Grecia como Roma, eran politeístas. O sea, esto quiere decir que creían en muchos dioses. Algunos de estos son los siguientes que podemos ver en esta imagen, los cuales están Ares, el dios de la guerra, Zeus, el dios del rayo. También tenemos por aquí Hermes, el dios del comercio, Afrodita, la diosa del amor, etc. También tenemos el arte y la estética. A las artes que se creaban en la era grecorromana eran llamadas artes renacentistas, las cuales le llaman mucho la atención y siguen inspirando a muchos artistas y pintores en la era actual. Un ejemplo de este tipo de arte lo podemos ver aquí, por aquí igualmente en esta imagen. Esta imagen en sí quiere representar el tema como civilizaciones clásicas de la antigüedad, la cual quiere referirse mucho a la era grecorromana o el mundo grecorromano. Por último, pero no menos importante, tenemos la educación y la enseñanza. Como habíamos mencionado antes, en la cultura también se reflejaba las enseñanzas de los pensamientos grecorromanos. Muchos ejemplos de cómo eran las enseñanzas y la educación de aquella época son los mismos filósofos ya mencionados anteriormente, Sócrates, Platón y Aristóteles. Estas personas hoy en día lo conocemos como pensadores muy grandes, los cuales se destacaron específicamente en la filosofía, ya que esa era la ciencia que predominaba en esa época. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición. Pasen un buen resto del día y bendiciones. Hasta la próxima.